Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal me escuchan? Hola, hola, hola. Uno, dos, tres, cuatro. Buenos días, profesor. Sí se Buenos le días, escucha. profesor. Gracias. Buenos días, profesor. Igual manera para usted y para todas las alumnas, alumnos. Buen día. Entonces, comenzamos aquí con nuestro tema. Vamos a ver por acá. Ya estaba presentando ahí el tema y lo tenemos ahí como el monto compuesto, ¿no? El monto compuesto y hay algunas operaciones relacionadas ahí que vamos a ver en este momento. Pero bien sabemos que el monto compuesto está relacionado con el interés compuesto, ¿no? Porque ya hemos dicho que el capital más intereses es lo que constituye el monto. Esa como premisa general, ¿no? Capital más interés, monto. Y así de simple, ¿no? Pero en el intermedio, pues aparecen algunos temas que tenemos que ir tratando, ¿no? Y hablando de tratar, voy a ir haciendo algunas preguntitas aquí previas como para sintonizarnos en el tema que vamos a ver ahora, ¿no? Bien sabemos que es día lunes, la gente viene de un fin de semana, es un comienzo de semana y mientras tanto por ahí todo, uno necesita calentar cuerpo, como se dice, para entrar en tema, ¿no? Y hablando de entrar en tema, yo le pregunto lo siguiente. ¿Me dan algún ejemplo, uno o dos ejemplos más comunes? Uno o dos ejemplos comunes, bien comunes de capital. Por acá, adelante de Los Ángeles, María de Los Ángeles. Sí, profesor, buenos días. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que es el capital, podríamos decir lo que son los préstamos, ¿no? Que esto también aplica a lo que es el interés compuesto. Cuando, por ejemplo, vamos a un banco y pedimos un préstamo, nos ofrecen, por ejemplo, el 4% mensual. Entonces, de acuerdo al tiempo, ¿no? Ya sea 2 años, es ahí donde se va a ir aplicando, ¿no? Y se va a ir capitalizando estos intereses, ¿no? Claro, claro, correcto. Excelente, excelente ahí. Entonces, recibir un préstamo es recibir un capital y como usted dice, hay que pagar los intereses correspondientes. Muy bien, y eso se da en un plazo y todo eso, ¿no? Pero bien, a ver, vamos pero no solamente es los préstamos, ¿no? Sino que también ahí tenemos otro caso de las inversiones que podemos hacer, ¿no? Como en vez de pedir dinero al banco, nosotros llevamos dinero al banco, ¿no? Y lo podemos tener ahí en depósitos de ahorros, depósitos a plazos, en certificados bancarios o cualquier otro instrumento que pueda haber creado la banca para, para recepcionar nuestro dinero, ¿no? Y pagarnos son intereses, ¿no? Esos también son ejemplos de capital, ¿no? Además, hay otras formas también fuera de los bancos, ¿no? Si lo dejamos ahí en paz a los bancos, pasamos al comercio, a la industria, ¿no? Donde ahí hay muchos empresarios que están ahí y convocan, ¿no? Quiero un socio para que ponga un capital, ¿no? Y le ofrezco tal tasa de interés compuesto, ¿ya? Inmediatamente ahí aparece el capital, por decir el profe Domingo lleva su dinero y entrega, digamos, a un determinado negocio y al cabo de un tiempo le van a devolver pues una cantidad mayor, ¿no? Hay muchas aplicaciones de ese tipo, ¿no? Las famosas inversiones, ¿no? Inversiones que puede hacerse en negocio de comercio, de industria, de servicios, muy aplicable a nivel de micro, pequeña, mediana y hasta las grandes empresas, ¿no? En- De modo que uno sin ser socio, sin ser accionista de una empresa, simplemente participa prestando su dinero ahí, colocando su dinero y esperando una tasa correspondiente. Bueno, eso ya
quedó clarito ahí, utilización del capital. Ese capital que estamos hablando, ese capital que estamos hablando es un componente del monto compuesto. Ahora, todo capital, ya sea que recibimos del banco o, o, o lo llevamos al banco o lo invertimos en cualquier negocio, siempre se impone un determinado plazo. En términos del formulismo que estamos viendo nosotros, ese plazo, sinónimo de qué es. ¿De tiempo, profesor? Tiempo. Correcto, de tiempo, ¿no? Tiempo. Y el tiempo dice que vale oro, vale oro. Y vale oro porque a mayor tiempo, mayor interés. Y a menor tiempo, menor interés, ¿no? Pero la pregunta que aparece por ahí es la siguiente. Esa división, el tiempo generalmente, el tiempo en forma general, eh, gen- en forma general el tiempo es un año, por decir. Un año marca la pauta, ¿no? Pero si quisiera, digamos, dividir al año en en dos partes, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa división? Semestral. Claro, claro, correcto. Si quisiera dividir en tres partes el año, Trimestral. tres partes, ¿verdad? Tres partes. Cuatrimestral. Cuatrimestral, claro, claro, claro. Y más bien la anterior sería, si queremos dividir en trimestres, ¿no? En trimestre ya sería, perdón, si queremos dividir en cuatro partes, si queremos dividir el tiempo el tiempo anual en cuatro partes, ya sería el famoso trimestre que mencionó ahí el alumno, ¿no? Bueno, y así también, digamos, si quiero dividir, a ver, adelante, María de los Ángeles. Sí, profesor, justo el día de ayer había estado averiguando sobre algo muy importante, lo que era el tiempo, ¿no? Porque muchas veces nosotros confundimos que, por ejemplo, el interés compuesto es siempre cuando un préstamo o depósito va a ser mayor a un año, o siendo lo que es el interés simple a corto plazo. Sin embargo, ello no es así, ya que dependerá también de lo que son las condiciones pactadas en lo que viene a ser el pagaré, y no necesariamente un interés simple va a ser menor a un año o a un corto plazo, o el interés compuesto va a ser mayor a un año. Sí, sí, claro, claro, correcto. Y eso depende de cómo se trabaje, ¿no? Sí, es cierto. Puede haber, digamos, operaciones de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, muy largo plazo, ¿no? También se habla ahora de muy largo plazo, ¿no? Y así se puede manejar, ¿no? En todo caso, podemos decir, miren, ahí como, ya que estamos hablando en términos de tiempo y a raíz del comentario que hace la alumna, lo siguiente, ¿no? Eh, Muy aplicable en el comercio, en la industria y en cualquier negocio, ¿no? Y en cualquier negocio es tener capital de trabajo, es tener capital de trabajo. Y entonces, muchas veces la liquidez que tienen dentro o los recursos de la empresa en sí no les alcanza para tener el capital de trabajo necesario, ¿no? Y entonces recurren al sistema financiero, ¿no? Y el sistema financiero incluso hace campañas ahí para prestar dinero para capital de trabajo. Uno ve en la televisión común o a través de las redes muchos spots publicitarios en ese sentido, de parte de los bancos, de parte de las cajas y otras entidades, ¿no? Eh, ese, ese concepto de capital de trabajo se entiende que es el dinero que necesita la empresa para operar, para funcionar, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la característica de ese capital de trabajo? Es de corto plazo, generalmente de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 8 meses, 9 meses,
no pasa, digamos, de 12 meses, ¿no? Corto plazo es menos de un año, ¿no? En términos financieros, corto plazo es menos de un año, ¿no? Y entonces, una empresa va a un banco, pide su préstamo para capital de trabajo y le dan, por decir, le dan a 9 meses, ¿no? Y entonces, eh, siempre que sea así, en esa condición, ese préstamo, como es de corto plazo, menor tiempo, va a ser a una menor tasa frente a otro préstamo que puede ser, por ejemplo, para bienes de capital. Ese es otro tipo de préstamo. Préstamo para bienes de capital, que generalmente, al contrario del préstamo para capital de trabajo, estos préstamos para bienes de capital son de mediano y largo plazo. Y entonces compramos maquinaria para la empresa y lo tenemos que pagar en 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. O compramos terrenos o locales y ahí funciona, digamos, el mediano y largo plazo, ¿no? ¿Sí? El plazo está ahí, está de por medio, ¿no? Entonces, en términos de tiempo tenemos esas divisiones, pues, pero siempre se toma, digamos, en relación con el año, ¿no? Y así tenemos como ya hemos venido comentando, tenemos los semestres, cuatrimestres, trimestres, bimestres, los meses, las quincenas, incluso las semanas, incluso los días, ¿no? Y en términos de días, hay dos tratamientos que debemos tener en cuenta cuando se trata de interés. Por ejemplo, se habla del del año comercial que está dividido en 360 días. El año comercial, 360 días. Y así es en el Perú y así es a nivel mundial, ¿ah? Porque todos estos formulismos no han aparecido con el profesor Hernández, ni han aparecido acá en el Perú, ¿no? Son antiquísimos, ¿no? Son de tiempos ancestrales, ¿no? Y más bien lo hemos tomado de las experiencias de otros países, ¿no? De otros países, generalmente los países europeos, de ahí saltó a Estados Unidos, de Estados Unidos ya ha comenzado a bajar a nuestros países, ¿no? Entonces, así se presentan estas operaciones, ¿no? Generalmente, digamos, provienen de otras experiencias y nosotros lo tomamos ya para continuar, ¿no? E incluso cada producto financiero que aparece, como esto que acabo de mencionar, el capital de trabajo, lo viene de capital, provienen de otras realidades y nosotros lo hemos adecuado a nuestro contexto propio del país, ¿no? Entonces, eh, el, hay otro elemento aparte del capital y el tiempo. El capital y el tiempo ya lo hemos hablado, pero hay otro elemento, otra variable ahí de lo más importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es la que está faltando La, ahí? El la tasa de interés. interés. La La tasa de tasa de interés. Escucho interés. bien ahí, La tasa de La interés. tasa de interés. la tasa, parece que dice, ¿no? No Ujú. sé si se me ha ido ahí mi audio. A ver, La tasa de interés, profesor. correcto, correcto. Aquí estaba fallando el micrófono. Perdón, mi auricular estaba fallando, no le escuchaba bien. Así es. Lo que estaría faltando es la tasa, ¿no? Bueno, miren, si hablamos del interés, el interés compuesto, ¿no? Ya hemos hablado del capital, el tiempo, la tasa, pero aún así sigue faltando algo. Aún así, falta un elemento ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y lo acabo de decir, ¿no? Lo acabo de decir hace ratito, además. Va a ser el importe, ¿no? El importe del interés, ¿no? Porque una cosa es hablar del interés como un término genérico y otra cosa es hablar del importe de interés, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de aplicar una fórmula,
finalmente voy a determinar el importe del interés, ¿no? Muy bien, entonces, de esa manera hemos considerado. Ahora, debemos tener en cuenta también otro detalle. Nosotros, mire, acá le hemos mostrado ahí cómo se determina el interés, esto lo hemos hecho la semana pasada, cómo se determina el interés utilizando una tabla de cálculos manual o mecanizada, digamos. ¿Correcto? Ahí, hasta ahí estamos bien. Luego, hemos determinado el interés utilizando una fórmula, ¿no? Tenemos la fórmula, reemplazamos los datos y ¡pumpa! Ya tenemos el interés. Pero claro, hay otra manera de determinar el interés, como por ejemplo utilizando las fórmulas del Excel, ¿no? Ustedes saben las funciones, las famosas funciones del Excel, ¿no? Pero curiosamente ahí pasa lo siguiente, ¿no? Pasa lo siguiente. En el Excel no hay, digamos, una fórmula específica para el interés, pero sí hay fórmulas, por ejemplo, para el valor futuro o el monto, valor futuro o monto, y también para el valor actual o capital. Y entonces, por cálculos indirectos, finalmente, si ya determino el valor actual, BA, la fórmula de BA o VA, ¿no? Y la fórmula de VF, valor final, por diferencia ya obtengo el interés, ¿no? Y también así funciona para el descuento, que vamos a ver la otra semana. No hay una fórmula directa, digamos, para determinar el descuento, ni simple ni compuesto en el Excel, ¿no? Pero sí existe, digamos, una forma indirecta, ¿no? Si tengo un monto, como 100 y finalmente le hago un descuento de 20, obviamente, ¿cuánto recibo? Recibo un valor actual, un valor líquido, un valor presente de 100 menos 20, 80. Y entonces hay fórmulas para el valor final y el valor actual. Y por diferencia podemos ya determinar el descuento, tanto simple como un descuento compuesto, como también vamos a presentar ahora, hay un rato para ver todo esto, ¿no? Entonces, luego de ese pequeño conversatorio, nos vamos ahí a, a tratar el tema de hoy, ¿no? Entonces, nuestro tema de hoy, como estamos viéndolo ahí, monto compuesto y operaciones relacionadas, ¿no? Y profe, ¿qué es eso de operaciones relacionadas, ¿no? ¿De dónde saca eso? Bueno, podemos decir que operaciones relacionadas es determinar el capital. Claro, operaciones relacionadas es determinar el tiempo. Operaciones relacionadas es determinar la tasa, por ejemplo. Y ya está. Pero también tenemos otro aspecto aquí, que es la conversión de tasas. La conversión de tasas. Recuerden que tenemos tasas nominales, tasa nominal y tasa efectiva. Recuerden ese concepto, tasa nominal y tasa efectiva. Esa tasa la tasa nominal es una tasa no generalmente, sino siempre. La tasa nominal es una tasa anual. Por decir, el banco te dice, te voy a pagar por tu depósito a plazos que estás poniendo acá en mi banco, te voy a pagar 6% al año. Y ya, uno está esperando su 6% al año, ¿no? Tasa nominal. Pero luego el banco al final te dice, mira, efectivamente te ofrecí 6%, pero realmente hay que hacer unos descuentos ahí. Hay que hacer unos descuentos como, por ejemplo, te vamos a descontar ahí mantenimiento de cuenta, reporte que te hemos enviado, y finalmente
te voy a pagar 5%. Ese 5% es la tasa efectiva. Es la tasa efectiva. Adelante, María de los Ángeles. Sí, profesor. Entonces podemos concluir que la tasa nominal se puede decir que es la publicidad y lo que viene a ser la tasa efectiva es la tasa real, es en sí lo que vamos a pagar, ya añadido lo que son los gastos vinculados, sean como el mantenimiento, la inflación, etcétera, ¿verdad? Así es, así es. Sí, sí, esa tasa nominal los bancos lo utilizan como una tasa publicitaria y como para atraer, jalar gente, ¿no? Y finalmente te termina pagando menos cuando se trata de pagar, o al contrario, cobrando más cuando se trata de un préstamo, porque funciona para ambos lados. Los bancos te dicen, te voy a prestar, en este caso prestar, te voy a prestar 30 al 30% anual, te voy a prestar al 30% anual, pero al final te comienzan a cobrar mantenimiento de cuentas, seguro de gravamen, comisión, mantenimiento de cuenta, entrega de tarjeta y al final ese 30% salió como 35% al año, por decir, ¿no? Así casi funciona, ¿no? Y entonces debemos distinguir entonces ahí entre tasa nominal y tasa efectiva. En este caso, en este caso, nosotros para determinar tanto el interés compuesto, que ya lo hemos visto anteriormente, lógicamente hemos utilizado la tasa efectiva, la tasa efectiva. Y ahora igualmente para el monto vamos a trabajar con tasa efectiva, ¿no? Pero ¿qué pasa si te dan una tasa nominal? Entonces, lo primero si te dan una tasa nominal, tiene que convertirlo a tasa efectiva. O si te dan una tasa efectiva anual y tiene que convertirlo, y tiene que, y tiene que pagar una tasa mensual, naturalmente igualmente tiene que convertirlo, una tasa efectiva anual lo puedes convertir a una tasa efectiva mensual, bimestral, trimestral, como esa parte, esto último ya lo hemos visto, incluso la semana pasada, ¿no? Ya lo hemos visto. Y entonces por ahí vamos a hacer un repaso de esos temas. Bien, entonces a eso se refiere esto de operaciones relacionadas, ¿no? Entonces nos vamos por acá. Este es el temario que tenemos por ahí. Como siempre, pues la definición, qué cosa es el monto compuesto, cuáles son sus componentes, variables o elementos que comprende este tema, ¿no? Del monto compuesto. Hay una fórmula general que ya lo indiqué, capital más interés, monto. Esa es la fórmula general. Pero aparte hay otras fórmulas para determinar el monto compuesto. Y eso es lo que vamos a ver. Incluso la semana pasada ya le comenté de una fórmula que se llama, que ahorita se me fue. ¿Cómo se llama esto? Ah, ya, el factor. Me estaba olvidando. La fórmula del factor simple de capitalización, ¿no? La fórmula del factor simple de capitalización. Y esa fórmula del factor simple de capitalización es la fórmula específica del monto. Es la fórmula específica del monto. Y a partir de esa fórmula específica del monto podemos determinar pues eh, otras fórmulas, ¿no? Bien sabemos que el monto está en su fórmula va a tener el valor actual o capital, ¿no es cierto? Entonces podemos despejar ahí capital, podemos despejar tiempo, podemos despejar tasa, ¿no? Y ya eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y tenemos ahí varios casos desarrollados ahí. Este material ya está en la plataforma desde hace varios días y es posible que alguno ya lo haya revisado en buena hora. Tenemos ahí varios casos, bastante casos de monto compuesto. Y finalmente,
también es menester, digamos, de nuestras clases analizar cuál es el efecto económico, financiero, tributario, ¿no? Y para los contadores también, ahí le vamos a comentar ahí el efecto contable, porque también existe, digamos, aquí un efecto contable. De todas maneras, todo esto va a ser contabilizado en las empresas, ¿no? Ya sea que uno reciba un préstamo, tiene que contabilizar todo lo que ocurre con el préstamo. O haga una inversión, o sea, entregue dinero al banco o entregue dinero a un negocio, igualmente se tiene que contabilizar. Pero más que para los administradores, el tema de la contabilización corresponde, digamos, a los contadores. Bien, y siempre está de por medio, pues, la asignación del trabajo semanal. Tenemos aquí también el temario, las conclusiones de la clase y la recomendación a que utilicen alguna bibliografía, ¿no? Ahí mencionaba ahí la alumna María de Los Ángeles que ha estado revisando algunos libros, algunos materiales de la red, y eso está muy bien, y seguramente también lo han hecho otros alumnos, alumnas que están ahí, porque ese es el trabajo de un estudiante, ¿no? Es el trabajo de un estudiante, escuchar su clase y complementar con otras fuentes, con otros materiales, ¿no? No hay otra cosa que hacer como estudiante, ¿no? Los objetivos, ¿no? Los objetivos están en comprender y seguir comprendiendo todo el temario del monto compuesto. Y en segunda instancia, aplicar todos esos aspectos teóricos que vamos a ver, ¿no? Mayores comentarios, ya no, ahí está. Y nos vamos ahí, nos vamos al monto compuesto. ¿Qué nos dice la teoría del monto compuesto, no? Por ejemplo, aquí tenemos un primer concepto, dice que es el valor del capital final o capital acumulado. Así también que se le llama, miren, ahí tenemos otro sinónimo, capital final. Capital final o capital acumulado después de sucesivas adiciones de intereses. Y eso es lo que hemos estado mencionando, ¿no? Que hemos estado mencionando reiterativamente acá que el monto, que en este caso se va a reflejar por S, S va a ser igual a capital más intereses. Algunos autores siguen representándolo por M, vale, también no hay ningún problema. Otros lo van a representar aquí como valor final. Así también lo representa como valor final. Es igual a valor actual o valor presente, como también le llaman a capital más intereses. La I sí, eso no, eso siempre se representa ahí. Son formalidades de cómo, incluso hay otros que se ahorran esa V, y le ponen ahí F, ¿no? F nada más. Si uno ve una fórmula F, es el valor final o es el monto, ¿no? Y por acá utilizan P, también se utiliza P, P más I, P más I. Son distintas formas como se expresa, pero al final es lo mismo, ¿no? Al final es lo mismo. Bien, justamente por acá nos hace referencia a esto de la tasa nominal, tasa efectiva, tasas equivalentes, ¿no? ¿Qué nos dice la tasa nominal, por ejemplo? Que es una operación relacionada con esto. Acá de todas maneras va a entrar ahí, ¿no? Tasa nominal es la tasa convenida para una operación financiera. Convenida, o sea, acordada, pero que no necesariamente se va a concretar en esa, ¿no? Yo convengo contigo en pagarte 20%, pero luego te digo, mira,
el hecho de tener tu dinero, de hacerme cargo de eso, de cuidarlo y todo eso, te voy a hacer un descuento pues ahí de 2% y finalmente te ofrecí 20 y te termino pagando 18. Y, y es lógico, ¿no? Porque si alguien me trae un dinero, ese dinero a mí me pueden robar. Y si me roban, yo tengo que pagar no solamente el capital, sino los intereses, porque ya el capital pasó a mi responsabilidad, ¿no? Y entonces de ahí viene, digamos, eso, esa deducción. O al contrario, ¿no? O al contrario, como pasa con los préstamos, ¿no? En los préstamos nos dicen las entidades, nos dicen, te voy a cobrar como 20% al año, pero finalmente nos terminan cobrando más. ¿Por qué? Porque el hecho de tener nuestro dinero, de cuidarlo cada día, ¿no? Cada día, de delincuentes comunes, de delincuentes cibernéticos, que hoy por hoy abundan también, ¿no? El hecho de mandarte un reporte, ¿no? El hecho de tener un empleado ahí para eso, se entiende por ahí de alguna manera, se entiende, digamos, que la entidad financiera incurre en sobrecostos para poder administrar nuestro dinero. Y entonces, tranquilamente hay que aceptar nada más ese cobro adicional en el caso de los préstamos. La tasa efectiva es la tasa que realmente actúa sobre el capital de la operación financiera. Como decía ahí María de los Ángeles, es la tasa que realmente, ¿no? Que realmente nos van a cobrar o vamos a pagar. Para, para, para manejar, para manejar los cálculos aquí, mucho se utiliza este término tasas equivalentes. Vamos a leer el concepto. Son aquellas que en condiciones diferentes producen la misma tasa efectiva anual. En todo caso, una tasa equivalente quiere decir, por ejemplo, que si me dan una tasa anual, yo tranquilamente lo puedo convertir a tasa mensual, ¿no? Y tiene la tasa anual, tiene su equivalencia mensual, tiene su equivalencia bimestral, tiene su equivalencia trimestral, cuatrimestral, semestral, etcétera, ¿no? O diaria incluso, ¿no? Y esas tasas equivalentes son las que finalmente se van a utilizar. Se van a utilizar de acuerdo con los cálculos que nos indiquen, ¿no? Porque si me dan ya, miren, si me dan una tasa efectiva mensual y, y el tiempo también está en meses, ya no necesito, digamos, ya no me es importante todos estos conceptos de tasa nominal, tasa efectiva, ni tasa equivalente, porque ya está, digamos, tanto la tasa como el tiempo está homogeneizado, como hemos venido utilizando ese término, está homogeneizado al, a la misma equivalencia, al mismo tiempo, ¿no? Al mismo factor que voy a utilizar, ¿no? Pero basta, digamos, que uno sea diferente y hay que convertir la tasa al tiempo correspondiente. O al contrario, convertir, digamos, se puede convertir el tiempo a la tasa o la tasa al tiempo. Al final es lo mismo, ¿no? Al final es lo mismo. Y eso es lo que ya hemos venido haciendo, ¿no? Y bueno, lo vamos a reiterar ahora, ¿no? Entonces, para resumir todo este concepto, ¿qué cosa es el monto? Es es la sumatoria del capital más los sucesivos intereses que voy recibiendo, dependiendo, digamos, el periodo de tiempo en el que esté impuesto un capital, ¿no? Si yo tengo un capital que lo llevo al banco el día de hoy, ¿no? Y lo voy a tener ahí se me ocurre ahí, por 720 días, 2 años, ¿no? Entonces, lo que se capitalice, digamos, en 720 días será, digamos,
monto compuesto. Mi capital de 100.000 que llevo, más los intereses que va a ganar en esos 120, en esos 720 días, va a ser el monto compuesto. O también llamado valor final, ¿no? O como dice acá, también llamado capital acumulado. O también algunos lo conocen como capital final. O sea, hay muchos términos ahí, pero todo eso que se refiere a final es porque ha pasado por un proceso, ¿no? Y todo lo que pase por un proceso, en este caso, va a recibir el efecto de los intereses y se considera como el monto correspondiente, ¿no? Entonces tenemos ahí distintas formas, distintas denominaciones para hablar de este tema, ¿no? Por aquí tenemos otro concepto que dice, bueno, parte del interés compuesto, ¿no? El interés compuesto es donde el capital cambia al final de cada periodo. Esto ocurre porque los intereses se generan, son adicionados al capital. Ahí, hasta ahí ya está diciendo que, que un capital genera periódicamente nuevos capitales. Y esa generación de nuevos capitales no es otra cosa que el monto. Lo que quiere decir también que al término de cada periodo voy a tener un monto 1, luego otro periodo un monto 2, un monto 3, un monto 4, y al final si sumo todos, toda la generación de intereses voy a tener el capital acumulado o monto de la operación, ¿no? Formando, dice de esta manera, un nuevo capital denominado monto. Y ahí está la referencia al monto, ¿no? Dice que el capital de un periodo más los intereses genera un nuevo capital, ¿no? Que en este caso se considera monto, ¿no? Y ese monto es tomado para el siguiente periodo como un capital, como un nuevo capital. Y otra vez se somete, digamos, a la suma de intereses y genera otro, y así va acumulándose. Y sobre este se calculan los intereses. Esto quiere decir que se va capitalizando, ¿no? En términos sencillos, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Pero a ver si lo han retenido ustedes. ¿Qué se entiende por capitalización? La aplicación de los Se va intereses en el acumulando. tiempo. La aplicación de los intereses, la acumulación de los intereses o la suma, ¿no? La suma, ¿no? La suma de los intereses. Porque aquí realmente es una sumatoria de intereses. Correcto, muy bien. Gracias, gracias. Y luego agrega aquí la suma total obtenida como como monto compuesto o interés futuro también se le conoce, ¿no? Y entonces tenemos ahí en la gráfica que tenemos en la parte inferior, tenemos ahí cómo, cómo se va acumulando, ¿no? Cómo se va acumulando el dinero que comienza siendo unos cuantos soles ahí, luego por los intereses ya esto creció ahí un poco más y esto creció y siguió creciendo y así se va acumulando el capital, ¿no? Esto quiere decir que a mayor tiempo, mayor monto vamos a recibir y a menor tiempo, obviamente, menor monto. Y también entra la tasa, ¿no? A una mayor tasa, igualmente mayor, el monto va a ser mayor. El monto periódico va a ser mayor y por tanto el monto final también va a ser mayor, ¿no? Igualmente el capital, ¿no? Si yo pongo un sol y otro pone 100.000 soles, no voy a poder, digamos, recibir lo mismo pues al final de un periodo eh, que, que pone 100.000, ¿no? Entonces, siempre, digamos, aquí todo es proporcional, ¿no? O como se dice técnicamente, es directamente proporcional. Un mayor capital te va a originar mayores intereses, ¿no? Mayores beneficios al final, ¿no? No es lo mismo que yo ponga 60.000 soles a plazo fijo en 2 años, que otros pongan 500.000 en el mismo plazo y a la misma tasa.
Este último, lógicamente, que ha puesto más dinero, que está arriesgando de alguna manera mayor dinero, va a recibir más. Y así sucede, ¿no? Adelante ahí con esa manito que tenemos de María de los Ángeles. Sí, profesor. Cabe resaltar que también debemos de vincular con lo que es la libertad de, o sea, de colocarnos cualquier tipo de interés, lo que viene a ser por parte de los bancos, ¿no? Ya que esto lo asociamos con la ley 9 de la banca y seguros. Pero también tomando en cuenta que también va a tener cierta importancia lo que es el Banco Nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque este va a dar lo que viene a ser la política monetaria restrictiva. Si, por ejemplo, ellos elevan lo que es la tasa de referencia, entonces los bancos no van a poder sacar mucho dinero. ¿Por qué? Porque al elevar esta tasa de referencia, el mismo banco va a hacer que las entidades financieras vayan a aumentar sus tasas de interés, ¿no? Entonces yo creo que también ese es otro factor muy importante que se debería considerar, tanto en el interés compuesto como el interés simple. Así, sí, claro. Esos son aspectos, digamos así, generales. Aspectos generales. Lo que has hablado ahí es parte de la política monetaria, ¿no? La política monetaria en este caso está a cargo del Banco Central de Reserva, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, digamos, con la mayor o menor disponibilidad de dinero, como acaba de indicar la alumna. Y esa mayor o menor disponibilidad de dinero va a hacer que las tasas suban o bajen. Y al final eso podría, digamos, favorecer en algunos casos o afectar en otros casos a quienes depositan su dinero o adquieren préstamos, ¿no? Porque uno, por ejemplo, en determinado tiempo, cuando uno adquiere un préstamo, suponiendo que las tasas estén a la baja, bueno, tiene la oportunidad, digamos, de aprovechar ahí para obtener un préstamo y pagar menos intereses. A diferencia, digamos, cuando está en otro momento donde el Banco Central, por ejemplo, ha aplicado, ha aplicado una política monetaria restrictiva. Esa política monetaria restrictiva hace que haya menos dinero en los bancos y por lo tanto el poco dinero que hay en los bancos lo prestan a una mayor tasa. Es cuestión, digamos, de los momentos también que tiene que tenerse en cuenta. El otro día también, aparte, digamos, de lo que acaba de indicar la alumna, de lo que interviene aquí la política monetaria, hay otro tema que es tema también del Banco Central de Reserva, como es la inflación, ¿no? Y esto lo hizo referencia a otro alumno que el otro día lo mencionó, la inflación, ¿no? Porque yo puedo decir que he ganado, digamos, un 30%, 30%. El banco, digamos, me ofreció pagar 35% al año, por decir, ¿no? Me ofreció pagar 35% al año, pero luego me ha descontado y me ha dado solamente 30%. Pero a ese 30% yo tengo que restarle también el efecto de la inflación, ¿no? 4 o 5%, por ejemplo, y finalmente solamente habré ganado 25%, por decirlo. Dicho de otra manera, ¿no? Todo lo que acontece a nivel económico, a nivel social, a nivel país, tiene efectos en estos términos que estamos hablando del interés, del capital y del monto respectivo. Tiene sus efectos de todas maneras. Muy bien, les agradezco ahí a su participación, especialmente ahí a María de los Ángeles, que siempre está comentando los temas ahí. Muy bien, gracias, gracias. Nos vamos ahí. Bien, aquí tenemos otro concepto y la forma, digamos, la forma como finalmente se va determinando el monto. Primero, digamos, vamos a ver esta primera parte, que lo vamos a ver por partes, ¿no? Vamos a ver por partes.
Nos ubicamos aquí en esta primera parte, ahí, esta primera parte, que es el concepto. Y esta barrita lo corremos ahí para acá. Ya. Monto compuesto o valor futuro, ¿no? Como ya lo hemos venido mencionando, ¿no? Dice que es el proceso de deducción de su fórmula, que en este caso vamos a hacer el proceso de deducción de su fórmula de cálculo o método corto. Y si un capital, valor presente, es colocado a la tasa de interés I por un periodo de capitalización N, ¿no? No dice ahí, pero se deduce que si hablamos de periodo de tiempo, N, ¿no? El monto compuesto o valor futuro, BF, a interés compuesto al final de un número N de periodos, por ahí estaba, de capitalización, teóricamente no describirá la siguiente expresión. O sea que partimos, partimos nosotros de tener, de tener esta fórmula, ¿no? Esta fórmula en un periodo 1, un mes, un año, pero luego ya estamos hablando de un segundo, de 2 años, de 2 meses, de 3 años, y finalmente aterrizamos acá, en que esa n puede ser pues infinito, de acuerdo con la periodicidad que se imponga, ¿no? Y se obtiene, digamos, eh, finalmente, esta es la fórmula del monto, esta es la fórmula específica del monto, ¿no? Que luego ya en forma detallada lo tenemos acá, ¿no? Valor final es igual a valor presente, abrimos ahí el paréntesis, 1 más i a la n, ¿no? Donde hace referencia que a este valor presente o capital le sumamos o le agregamos los intereses que genera periódicamente y se convierte en el valor final o monto, ¿no? Y entonces aquí en la parte inferior ya simplemente nos describe, ¿no? Que valor, que BF es monto compuesto o también valor futuro a interés compuesto o también dice aquí, miren, otro nombre, valor de vencimiento. Este valor de vencimiento va a ser muy utilizado cuando hablemos de descuento, pero se está refiriendo al monto, ¿no? Dice, una letra cuyo valor de vencimiento fue 5,000, por ejemplo. Entonces, se está refiriendo ahí cuando hablemos del descuento y hable de valor de vencimiento, se está refiriendo al monto o al valor final. Y luego nos aclara aquí también que BP hace referencia al capital o principal o capital inicial, ¿no? O inversión inicial, ¿no? O dinero depositado, o dinero impuesto a una tasa fija, que son sinónimos, digamos, de capital, ¿no? Y este factor, ¿qué cosa es? Lo que ya le había mencionado hace rato, que es el famoso factor simple de capitalización. Factor simple de capitalización de la unidad monetaria o factor de capitalización cuyas siglas son estas, ¿no? Que corresponden a la hoja de cálculo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ahí ese, eh, todo ese mecanismo, ¿no? Todo ese mecanismo matemático de cómo, digamos, se va formando cómo se va constituyendo la fórmula, ¿no? Hasta llegar a esta, que es su fórmula, que es la fórmula que vamos a utilizar, ¿no? Y que esta fórmula hace referencia también a esta, a una S ahí, a una P por acá, de capital, a 1 más I, que finalmente es lo mismo, y esto también elevado a la N, eso también es igual. Eso también es igual.
Cualquiera de estas fórmulas lo podemos utilizar. Si usted quiere, utilice esta, si quiere, utilice esta. Finalmente es encontrar los valores correspondientes. Pero en la parte inferior hay un concepto ahí que es como un comentario, ¿no? Vamos a ver. Los valores del factor simple, de este valor simple, los valores del factor simple de capitalización de la unidad monetaria se puede determinar por multiplicación sucesiva. Y por eso que esa multiplicación sucesiva hace que se genere la potencia, ¿no? La potencia no es otra cosa que una multiplicación sucesiva. Eso lo sabemos así desde la matemática original, ¿no? Utilizando tablas financieras, dice, preelaboradas como logaritmos, podemos determinar por ahí, por fórmula también del binomio de Newton, o sea, ya aparece o a través de calculadoras, podemos determinar estos valores de cuál estamos haciendo referencia, ¿no? Y entonces ahí encontramos distintos mecanismos de cómo, digamos, calcular este famoso monto, ¿no? Pero en términos generales, todo este palabreo, si se quiere, no es otra cosa que esto. Al final hemos hablado de esto, al capital más los intereses. De eso hemos hablado, ¿no? Al capital más los intereses. Y eso es lo que conocemos comúnmente como monto. Ese. Pero todo esto que está aquí escrito se refiere a eso, a sumar intereses, a sumar intereses. Y esa sumatoria de intereses hace que se genere nuevos capitales y al final constituye ese famoso monto, ¿no? No debemos olvidar ese concepto así, monto como sinónimo de capital más intereses, porque ese es el concepto básico, ese es el concepto primigenio. A diferencia, digamos, que si solamente leo, si solamente hablamos de esto, por ejemplo, ¿qué cosa representa esto? O sea, de repente te pones a pensar ahí qué cosa es esto, ¿no? Y te pones a hablar de decir que si multiplicamos al valor presente por el factor simple capitalización, llegamos al monto. Está bien, eso debe entender un financista, ¿no? Un financista, un banquero, ¿no? Pero no te entiende cualquier persona común, ¿no? Pero si decimos que el monto es igual al capital más intereses, eso sí lo va a entender todo, ¿no? Porque todos saben qué cosa es un capital y saben que tener 10 soles ahí en el bolsillo es su capital, ¿no? Y si tienen su casa, ahí es su capital, ¿no? Y si tienen además un vehículo, también forma su capital. El término capital es bastante común, ¿no? Es bastante común. Y los intereses como sinónimo de ganancias, si es que vamos a obtener nosotros, o de gastos o desembolsos, si es que lo vamos a pagar. Eso lo sabemos todos, casi de nacimiento, porque eh, estos conceptos se aplican, digamos, en la bodega de la esquina, en la panadería, en la casera del mercado, se aplica, digamos, cuando vamos, ni qué decir, pues, a una caja rural, a una caja municipal, en una cooperativa y en un banco, ya lo más sofisticado ahí, pero siempre vamos a hablar de esos términos, ¿no? Entonces, hay formas simples de decir qué cosa es el monto y también formas complejas de decirlo, ¿no? La forma simple, ya lo tenemos ahí, es esto. Esta es la fórmula simple, ¿no? Y la fórmula o forma de conceptuar el monto en forma compleja sería esto de acá, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos. Siempre una gráfica pues ayuda, digamos, a entender, ¿no? Ayuda a entender esto, ¿no? Podemos ver ahí en la parte inferior
En la parte inferior dos conceptos, o perdón, dos notas, ¿no? Estas son notas, ¿no? Y nos dice que esta línea de color mostaza, representa el interés compuesto. Esto representa el interés compuesto y esta línea azul representa al interés simple, ¿no? Y podemos ver que gráficamente el interés simple está por debajo de la línea del interés compuesto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos obtener un préstamo, y nos dan la oportunidad, si es que nos dan la oportunidad de escoger la tasa de interés y recibimos un préstamo, obviamente optaríamos por la tasa de interés simple. Si por el contrario, nosotros vamos a poner una inversión, vamos a colocar nuestro dinero y nos dicen, ¿su dinero será colocado a interés simple o interés compuesto? ¿Qué quiere ganar usted, simple o compuesto? Entonces ahí de lejos tenemos que decir interés compuesto, ¿no? Porque ahí vamos a obtener mayores intereses. Claro que eso va a depender también del capital que vamos a imponer, ¿no? Del capital. Por ejemplo, acá partimos ahí, mire, acá tenemos un capital de 20.000 euros. Aquí, por lo menos, estamos hablando aquí de 10.000 euros. Aquí estamos hablando de 10.000 euros. Porque ahí parte, ¿no? Aquí está el punto, aquí está el punto de partida de 10.000 euros. Si yo impongo 10.000 euros, por decir acá, a 51 meses, ¿no? Aquí también es 51, abajo, 51 meses, ¿no? Si yo impongo mis 10.000 euros a 51 meses, si los pongo en un banco a 51 meses, a interés simple voy a recibir poco. Pero si lo impongo a interés compuesto, obviamente voy a recibir mucho más. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta para fines de manejo. Ahora, en préstamos, también tenemos que hablar de los préstamos. Te vas a una entidad financiera, aun cuando el banco ya no te va a hablar de interés simple, pero digamos en el caso supuesto, señor, estimado cliente, usted es un asiduo recurrente acá en nuestros servicios y hemos querido conveniente ofrecerle dos tipos de tasas a usted para su préstamo. Le podemos dar su tasa de interés simple o le podemos dar su préstamo a interés compuesto. Le podemos dar su préstamo a interés simple o a interés compuesto. Entonces, usted ni del loco, digamos, acepten pues interés compuesto. En ese caso, vayan por el interés simple, ¿no? Vayan por el interés simple porque terminarían pagando menos intereses, ¿no? Si es que le dieran la oportunidad, ¿no? Que es caso negado, pero en el caso supuesto, ¿no? En el caso supuesto que se dé, ¿no? Entonces, ¿en qué se resume, no? Que cuando invertimos debemos buscar obtener una tasa a interés compuesto. Y cuando hemos obtenido un préstamo, debemos, digamos, optar por una tasa de interés simple, ¿no? Porque terminaríamos pagando menos. Eso ya lo hemos comentado, lo estamos reiterando nuevamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué si estamos hablando del monto compuesto? ¿Por qué? Porque este interés compuesto es un componente del monto compuesto, ¿no? Estamos hablando aquí del capital, ¿no? Del capital. Y vamos a suponer que en este periodo de 51 meses he ganado 5.000 soles. Los intereses, digamos, se ha sumado 5.000 soles. Para el caso nada más, 5.000. Entonces, ¿cuál va a ser mi monto? En este caso, mi monto sería 15.000, ¿no? Ya obtendría 15.000 soles. Es en el ejemplo que estoy dando, ¿no? Parto de un capital de 10.000 en el periodo 51 de meses
he ganado 5.000 y ya tengo 15.000. Ese es mi monto, ¿no? Para el caso, digamos, de la gráfica, ¿no? En la gráfica, ¿cómo tenemos aquí en la gráfica? En la gráfica, igual, ¿no? Estamos partiendo de acá, estamos partiendo de ahí, y ahí tenemos 10. Ahí tenemos 10.000, igual. Tenemos 10.000, pero ¿cuánto habríamos ganado? Mire acá, suponiendo en 51 periodos estaría cerca de 100, aquí estaría cerca de 110.000 por lo menos, ¿no? Estaría por acá, en 110.000. En 110.000. Significaría, digamos, que partiendo de un capital de 10.000, en 51 periodos de tiempo he llegado a tener una ganancia, un interés, ¿no? Un interés, ahí se me fue la línea, acá es de 110.000, ¿no? 110.000. Esta es la línea, de 110.000. Y entonces, 110.000 menos 10.000, ahí a la diferencia de que he ganado 100.000 en ese periodo, ¿no? Porque yo he impuesto solamente 10.000 y finalmente tengo 110.000. Por lo tanto, digamos, esa diferencia 100.000 sería lo que habría ganado, ¿no? Claro, estamos hablando en casos supuestos, ¿no? Porque poner 10.000 para que gane 100.000 generalmente no vas a encontrar en ninguna parte. Aun cuando los bancos sí logran eso. Para los bancos sí se da eso. Ustedes saben, ya la vez pasada ya lo expliqué esto, ¿no? Voy a borrar aquí para reiterar nuevamente. El banco, el banco te dice esto, ¿no? El banco tiene dos tipos de operaciones. Voy a graficarlo acá. El banco hace captaciones. Primero capta, primero capta y luego 2 coloca. Primero capta y después coloca. Captar es recibir ahorros y colocar es hacer los préstamos, ¿no? O sea, primero el banco te recibe dinero y después los préstamos. Entonces, puede ocurrir, digamos, aquí lo siguiente. El banco te dice, te voy a pagar una tasa efectiva anual, aquí vamos a poner tasa efectiva anual, ahí, tasa efectiva anual, tasa efectiva anual de, por decir, de 5%. 5%. Ya está. El banco te ha ofrecido 5%, pero finalmente el banco te va a pagar una tasa que se llama aquí la tasa de retorno, perdón, la tasa de rendimiento efectivo anual, una TREA, le llaman técnicamente TREA, pero es una tasa efectiva, ¿no? Finalmente te va a pagar solamente 4. Ya está acá. O sea, te ofreció 5 y finalmente te termina pagando 4. Acá, en el otro lado, un préstamo al año en tasa efectiva anual, o también llamado TEA. Esta es la famosa TEA. Los bancos le llaman la TEA, ¿no? La TEA, que es lo mismo, ¿no? Aquí, igual TEA, igualmente el banco te dice, te voy a hacer un préstamo a una TEA de, por decir, 40%. Vean ustedes la diferencia. El banco te paga 5 y te cobra 40. Hasta ahí ya está ganando 35%. 35%. Y luego te paga, digamos, aquí una TCA. Esto también lo hemos explicado, simplemente lo estoy retirando. Una TCA, tasa efectiva de costo anual. Te dice, muy bien, yo te ofrecí
te ofrecí pagar 40, pero todo el mantenimiento y los seguros y los gastos, comisiones, finalmente terminamos en 45. Finalmente terminas pagando 45 al año, ¿no? Y entonces podemos ver, digamos, la gran diferencia que existe entre lo que te pagan por captar tu dinero y lo que te cobran por colocar tu propio dinero, en uno mismo o en el resto de prestatarios, ¿no? Entonces, esas ganancias enormes de esos 100.000 que hablaba hace ratito, no se va a dar cuando uno ahorra, ¿no? No vamos a encontrar eso cuando uno ahorra, ¿no? Pero sí en los bancos van a tener esa oportunidad de hacer, de tener esas ganancias así enormes, ¿no? Y esto es poco, porque miren, los bancos obtienen créditos internacionales, ¿no? Y a nivel internacional hay oportunidades donde baja la tasa de interés, donde en Estados Unidos, por ejemplo, llega la tasa de interés anual a veces a 2% al año. En Europa igualmente 2% al año. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Como tienen sus contactos, sus enlaces, ya tienen las garantías generadas para eso, hacen préstamos en el extranjero, obtienen préstamos en el extranjero, ¿no? A 2% al año. Y ese dinero lo traen acá y lo terminan colocando aquí a 40, 50, 60% al año. Díganme si no es negocio eso. Tremendo negocio, ¿no? Por eso que en otro momento hemos comentado que el mejor negocio en el Perú no es ser comerciante, no es ser industrial, no es ser profesor, no es ser profe, ¿no? El mejor negocio es ser banquero, banquero. El banquero es el dueño del banco, ¿no? Y el bancario es el trabajador, ¿no? Cuando hablaba de bancario, ese señor es bancario, no es el dueño del banco, el bancario es el trabajador, ¿no? Es el trabajador y el banquero es el dueño, ¿no? Los Romero son banqueros, los Caferatas son banqueros, los Rodríguez Pastor, que son familias que están relacionadas con los bancos, son banqueros, son banqueros. Esos señores son los que se llevan, digamos, ahí el, no solamente la cola del chancho, sino el chancho completo, ¿no? Bien, bien, entonces ya tenemos ahí una idea más completa de cómo funciona esto de la TEA, ¿no? De la TEA, TREA, TCEA, etcétera, ¿no? Que habla, digamos, todo en términos de tasa efectiva, ¿no? Una cosa es que te ofrezcan una tasa y otra cosa es que te paguen. Bueno, y aquí entramos a convertir, ¿no? Antes de ver los cálculos que vamos a hacer, porque vamos a hacer casos con estos cálculos, ¿no? Entonces, esta fórmula ya lo hemos visto anteriormente. Le dije que esta era una fórmula general y que de aquí se podían deducir cualquier cantidad de fórmulas, ¿no? Por ejemplo, esta I sub M, esta I sub M que vemos aquí, hace referencia a la tasa mensual. La tasa mensual elevada a la 12 por los 12 meses del año es igual a la tasa anual. Más ese uno que está como constante financiera, ¿no? La tasa mensual elevado a la potencia 12 nos da la tasa efectiva anual que vemos ahí, ¿no? Y entonces, también esto lo comentamos ahí y dijimos que cuando es meses, pues habrá acá 12. Pero ¿qué pasa si son semestres? Entonces acá será 2, porque son 2 semestres y acá será tasa semestral, ¿no? Si la tasa es mensual, ya está, ya lo hemos dicho mensual, ¿no? Si la tasa es diaria acá, diaria, será tasa diaria y acá será 360 días. Si es
si es el año comercial, o 365 días, que es el año exacto, ¿no? Entonces depende ahí de la frecuencia temporal que vamos a utilizar, ¿no? Si son quincenas, hablaremos de 24. Si son quincenas, acá será 24. Si son semanas, por acá será 52. Y así sucesivamente. Si son trimestres, por acá habrá 4. Si son cuatrimestres, acá será 3. Estaríamos elevando, en vez de 12, estaríamos elevando a esos numeritos que hemos puesto ahí, ¿no? Es cuestión de reemplazar nada más. Es cuestión de reemplazar. Bueno, en este caso, miren, en este caso se trata de la fórmula de la tasa efectiva mensual. Esta formulita está despejada ahí y su M es tasa efectiva mensual. Y entonces se ha convertido en esta fórmula. Y ahí está su fórmula, la tasa efectiva mensual. ¿Cuándo voy a utilizar esto? Cuando me dan esto, miren. Si me dan una tasa efectiva anual, cuando me dan una tasa efectiva anual y tengo que convertir la tasa efectiva mensual, entonces tendré que aplicar esa fórmula. Y entonces, aquí nuevamente hemos repetido la fórmula, es la misma que está arriba. Esta es la fórmula que está ahí, es la misma. Y aquí ya estamos reemplazando datos. Ahí estamos reemplazando datos. La tasa es 12%, ahí está, 12%. En tanto por 1, 0.12. Y si utilizo tanto por ciento sería 12 sobre 100, ¿no? Repito, si utilizo tanto por ciento sería 12 sobre 100. Pero como estoy utilizando tanto por 1, de frente 0.12 y ya se acabó, ¿no? Pero luego, miren, esa tasa efectiva mensual de 12%, perdón, esa tasa efectiva anual de 12%, este 12%, se convierte en esto, en una tasa efectiva mensual que está ahí indicada, ¿no? 0.09 y todos los dígitos que vemos ahí, ¿no? Y se ha convertido. Y entonces tendré que aplicar, si yo tengo el tiempo, en meses, tendré que utilizar esta tasa. Si por el contrario, la tasa que me dieron es 12% anual y el tiempo está en años, no necesito hacer ningún cálculo. Siempre y cuando hablemos de tasa efectiva, ¿no? Si la tasa efectiva, como es en este caso, tasa efectiva anual, es 12% y el tiempo me dice 5 años, no tendré que hacer ningún cálculo y se queda ahí, trabajo con esa tasa de 12% y asunto arreglado, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si esta tasa fuera, digamos, nominal? Tasa nominal, ¿no? Tendría que convertir la tasa nominal a tasa efectiva, ¿no? Y en términos financieros, esa tasa nominal se representa por la letra J. Aquí son formalidades ahí que vamos a ver en este momento. Bien, vamos a ver. Entonces ya tenemos este caso acá. Vamos borrando todo esto. A ver. Este es otro ejemplo, ¿no? Este es otro ejemplo en la misma tónica anterior, ¿no? Todavía no estamos trabajando con nominal. Dice, ejemplo, convertir la tasa efectiva anual
de 32%, una TEA de 32% a una tasa efectiva bimestral. Bimestral. Y aquí está la formulita, tasa efectiva aquí, y minúscula debe ser acá, y minúscula, tasa efectiva bimestral es igual a la tasa anual elevado a 1 entre 6 o a raíz de 6, ¿no? O a raíz de 6. ¿6 por qué? Por los 6 bimestres que tiene el año. Y entonces, si yo aplico esto, en esta tasa que está acá arriba, que es anual, se convierte en una tasa efectiva bimestral, que estamos ahí en 0.0473, 59, 20, 795, etcétera, ¿no? Con 2, 4, 6, 8, 10, 11 decimales. Ya depende, digamos, cuántos decimales quiere ponerle usted, ¿no? Pero más de 8 ya es aceptable, ¿no? Simplemente aquí estamos hablando de equivalencia de tasa, ¿no? Estamos hablando de equivalencia de tasa. Una tasa efectiva lo estamos haciendo equivalente a una tasa bimestral, ¿no? En términos bimestrales es 0.04 y en términos anuales sería 0.32. 0.32. Esto en tanto por uno es 0.32. Pero en términos bimestrales es esto que vemos acá. Ya está. Y así, digamos, podemos utilizar para cualquier caso, para casos diarios, para casos cuatrimestrales, semestrales, etcétera. Cualquiera que sea la periodicidad, utilizando la formulita que ya le venimos indicando. No hay mayor problema ahí, es cuestión de calcular simplemente. Recordemos que un sexto es raíz sexta, ¿no? Es sinónimo de raíz sexta, por si se hayan olvidado, ¿no? Ahora vamos a ver ahí otro caso que tenemos por acá. Acá, mire, esto se trata de convertir la tasa a tasa diaria. De tasa efectiva a tasa efectiva. De tasa efectiva a tasa efectiva. Tenemos aquí, tenemos una TEA. Tenemos una TEA, tasa efectiva anual, aquí igual a, en términos de tanto por uno sería 0.4025. Esto de acá está en porcentaje, en tanto por uno es eso. En tanto por uno es eso. Y entonces reemplazamos datos. Ah, aquí hay un error, ¿no? Aquí hay un error. Acá sería tasa diaria. Diaria, ¿no? Ojo ahí. Sería tasa diaria. No es, se quedó con la fórmula anterior de bimestre, pero acá sería tasa diaria, ¿no? Y esta siempre es una I minúscula, ¿no? Para diferenciarlo del interés, ¿no? Una I minúscula. Una I minúscula. Entonces, la fórmula, esta es la fórmula I, reemplazamos datos y esta tasa efectiva anual en términos diarios sería igual a esto. En términos diarios sería igual a eso. ¿Cuándo voy a utilizar eso? Si me dijeran, por ejemplo, se tiene un capital de 100,000, ¿no? Escuchen, se tiene un capital de 100,000, ¿no? El cual se impone a 360 días, ¿no? 360 días. Con una tasa efectiva anual de 40.25%. Determine, digamos, los cálculos correspondientes. Primero, tengo que convertir la tasa anual a tasa diaria. A tasa diaria. Y luego
calcular lo que me piden. Y lo que me piden puede ser el monto, lo que me piden puede ser el capital, ¿no? Lo que me piden puede ser cualquier otra variable, ¿no? Pero si hablamos de tasas, están ahí la forma como se convierte la tasa, ¿no? Ahora, la inversión puede estar impuesta a 360 días, como puede estar impuesta a 20 días, a 30 días, a 50 días. Si se trata de días, tengo que utilizar la fórmula de días, ¿no? Que es esta que estamos mencionando acá, ¿no? Siempre que me digan que tenga que aplicar la tasa diaria siempre va a ser esa es su fórmula, ¿no? Cualquiera que sea el número de días. Puede ser 2 días, 3 días, 50 días, 100 días, 360 días, 720 días, 4.000 días, 5.000 días. Siempre la fórmula va a ser la misma, no se mueve de ahí. ¿Correcto? Muy bien. Entonces nos vamos. Ahora, esta es la conversión de la tasa nominal. Nominal. Aquí, digamos, no te dan tasa efectiva, ¿no? Anteriormente nos estaban dando tasa efectiva, ¿no? Y eso está bien, se ha hecho los cálculos ahí, pero aquí en este caso nos dan, miren, nos dan, dice, conversión de la tasa nominal a tasa efectiva. Y entonces ahí, la fórmula lo tenemos ahí. Cuando me dan una tasa nominal, la tasa nominal va a estar acá, esta J. Esta J va a ser la tasa nominal. Esa J es la tasa nominal. Cuando me dan esa tasa nominal, yo tengo que convertirlo a tasa efectiva. ¿Y esa M qué cosa es? Esa M es la periodicidad o la frecuencia, ¿no? De tiempo, ¿no? La tasa nominal siempre va a ser anual, ¿no? La tasa nominal siempre va a ser anual. Y me pueden pedir que lo convierta esa tasa nominal que es anual por naturaleza, que lo convierta a tasa efectiva anual. Como este caso, por ejemplo, ¿no? Dice, caso, convertir la tasa nominal anual, aun cuando este término anual ya está de más, porque pues, siempre y cuando ya uno entienda. Para el caso de ustedes, lo he puesto ahí como para que se entienda pero siempre que se trata de tasa nominal, siempre es anual. Pero como una aclaración ya reiterativa, ahí lo hemos puesto ahí, tasa nominal anual, para que no haya duda, ¿no? Para que no haya duda, ¿no? Y nos dicen que es 33.25 esa tasa nominal, ¿no? Y me piden convertirlo a tasa efectiva para poder trabajar en un determinado cálculo. Y entonces, para eso aplicamos la fórmula. Esta es la fórmula que está acá. Esta es la misma fórmula. Y simplemente reemplazamos datos ahí. Y al reemplazar datos tenemos ahí esto, ¿no? Hemos reemplazado ahí, esta es la tasa nominal, ¿no? Y esta frecuencia, esta es la M es frecuencia, lo hemos dividido entre 12 y lo hemos elevado a la 12. Este 12 es este de acá y este 12 es este de acá, ¿no? Finalmente hacemos los cálculos y tenemos que esta tasa efectiva es igual a este valor. Si esto lo multiplico por 100 sería 38.81, ¿no es cierto? Y entonces, miren, la tasa nominal es 33 y la tasa efectiva va a ser igual a 38.81%. Siempre la tasa nominal termina siendo menor que la tasa efectiva. Ahí lo podemos ver, ¿no? En el cálculo que hemos hecho, ¿no? Ahí está en tanto por 1, pero ese tanto por 1 lo multiplicamos por 100
y en tanto por ciento sería 38.82, digamos, redondeando. 38.82 redondeando, ¿no? ¿Cuándo voy a utilizar esta fórmula? Cuando me den pues una tasa nominal, ¿no? Si es que me dan una tasa nominal, primero tengo que convertirlo a tasa efectiva y recién aplicar mi cálculo correspondiente. Si no, no tendría que hacer ese esfuerzo, ¿no? Dicho de otra manera, este es un esfuerzo adicional, o sea, depende cómo nos den los datos, ¿no? Depende cómo nos den los datos. Si nos dan, si los datos nos dan claros y precisos, por ejemplo, por acá al lado izquierdo voy a poner, si me dan el tiempo n en meses, y por acá me dan y también en meses, y esta I no es nominal, sino es efectiva, tasa efectiva mensual. Si el tiempo está en meses y la tasa efectiva está en meses, ya no tengo que hacer ningún cálculo, ¿no? De frente simplemente aplico la fórmula del monto o del capital o de cualquier componente. Ya está, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos, acá? Me dan el tiempo en años, en años. Aquí tenemos años, ¿no? Y me dan la tasa efectiva aquí, esto tasa efectiva, me dan, digamos, en meses, en meses. Ahí sí tengo que hacer la conversión, pero no esta fórmula, sino la anterior que hemos visto. ¿Por qué? Porque me están dando una tasa efectiva. Me están dando una tasa efectiva y eso tengo que convertirlo primero a tasa efectiva, pero digamos de tipo mensual, ¿no? Como estamos indicando, ¿no? Porque, perdón, aquí me estaba equivocando. Aquí me dan anual aquí. Acá me dan anual. Me dan anual. Entonces, perdón, aquí me estoy palteando aquí, mire. El tiempo, el tiempo está en meses. El tiempo está en meses. Pero la tasa me dan anual, ¿no? Por lo tanto, tengo que convertirlo a tasa mensual. Y ya está. En ese caso, no aplico esto, sino la anterior, ¿no? ¿Cuándo voy a aplicar esto? Cuando en vez de darme tasa efectiva, me dan tasa nominal. Ahí tendría que aplicar esta fórmula que acabamos de mencionar, ¿no? A ver, a ver. Entonces, no olvidarse que esta es la formulita. Esta es la fórmula para convertir una tasa nominal en tasa efectiva. Y según la periodicidad o frecuencia, voy a utilizar ahí un denominador, ¿no? Estos denominadores se van a repetir, pero depende de la periodicidad, ¿no? Bien, bien. Entonces, vamos a ver ahí ya estamos muy cerca de los casos prácticos para ver cómo finalmente se comporta todo esto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta es la misma fórmula. Esta es la misma fórmula que acabamos de ver, ¿no? Un ejemplo, miren ahí, dice, determine la tasa efectiva anual de interés para una tasa del 18% anual, capitalizable mensualmente. Cuando nos dice aquí tasa del 18% anual, tasa por ciento anual, sin mencionar si es tasa efectiva o tasa nominal, significa que es nominal. Cuando no hace referencia, digamos,
a nada, como este caso, se entiende que este 18 es tasa nominal, es J, este es J, ¿no? Y lo podemos ver ahí en la fórmula, ¿no? Ahí está, este es J, ¿no? Y aquí arriba, ahí está la fórmula J, ¿no? Simplemente estamos reemplazando J, ¿no? Y como nos dicen que lo capitalicemos mensualmente, ahí están los 12 meses del año. 12 meses del año. Y ya está. Y entonces tenemos lo siguiente, miren acá. Miren acá. A cuánto es igual la tasa nominal? 18. Este 18 es nominal. Este es J. Este es J. Pero esta es J convertida a tasa efectiva mensual es igual a esta. Ahí lo cálculo. A 19.56. Lo que sería en términos de tanto por uno sería 0.1956. 1956. A 19.56. Y lógicamente este 18 sería, la tasa nominal sería de 0.18. ¿Cómo está acá? Como ustedes lo podrán ver aquí, ¿no? Aquí está esto. Y entonces, con estas formulitas vamos a trabajar ahora, si es que el caso lo amerita, ¿no? Eso va a depender de cada caso, ¿no? De cada caso. Cada caso que se plantee va a ser diferente, ¿no? Pero el asunto es tener las fórmulas para poder utilizarlo, ¿no? Y hablando de las fórmulas, justamente ahí, esto lo vamos de forma reiterativa, esto ya lo hemos venido comentando, ¿no? Esto ya lo hemos venido comentando, esta fórmula, ¿no? Esta fórmula ya lo hemos venido comentando aquí, que la fórmula general del monto es igual a P más I, P de capital y de intereses, ¿no? E incluso hemos agregado ahí, pero vamos a reiterar acá, ¿no? No está de más reiterar que esta S es sinónimo de valor final, que también a esta S le llaman, lo podemos reemplazar con M, ¿no? También esta S es capital acumulado, como hemos dicho, también hemos dicho, ¿eh? Incluso por ahí dijimos que también era valor de vencimiento, ¿no? Valor de vencimiento. Son distintos conceptos, al final es lo mismo, al final va a ser, al final es lo mismo. Cualesquiera de estas letritas significa lo mismo, monto, 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 ¿no? Y también esta P, recuerden que esta P hace referencia a valor actual. Otros lo utilizan como valor presente, ¿no? Valor presente, ¿no? En el Excel, cuando vamos a ver ahí la utilización del Excel, nosotros cuando buscamos las fórmulas de Excel, lo vamos a buscar como valor actual y en el monto como valor final. No vamos a encontrar de otra forma. En el Excel, en la fórmula del Excel va a estar ahí como valor actual y valor final. Bueno, y en el interés sí, en el interés no hay ningún problema, el interés es lo mismo. En todo caso, el interés viene a ser la cantidad que ganamos si es que hemos hecho una inversión o que vamos a pagar si es que si es que hemos recibido un préstamo. Finalmente es así. Esta es la fórmula general, ¿no? ¿Cuándo voy a utilizar esta fórmula? Bueno, es de deducir en forma clara y precisa que si me dan el capital, si me dan el capital de 10 y me dan el interés de 2, naturalmente utilizaré esta fórmula para encontrar el monto, en este caso de 12, ¿no? Y ya está. Y ya está. O sea, si solamente me dan capital más interés,
ya sé cómo determinar el monto. Sumo ambos valores y ya está. Y ya está determinado, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos, si me dan tiempo? Si me dan el tiempo o me dan la tasa. En ese caso ya no podría utilizar acá. Esto ya no sería aplicable, ¿no? Tendría que utilizar otra fórmula. Y es la fórmula que le hemos llamado ahí el factor simple o la fórmula del monto, ¿no? La fórmula del monto con el factor simple de capitalización. Factor simple de capitalización, que es lo que vamos a ver luego, ¿no? Pero no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. Hola, hola. ¿Alguna preguntita ahí? Creo que no Todo haya. claro, profesor. Sí, No, todo profe. claro. Sí, sí, claro. Muy bien. Seguimos, seguimos. Bueno, esta es otra forma, ¿no? Esta es otra forma que estamos hablando aquí del mismo monto, pero visto ya con otra letrita, como podemos ver ahí, ¿no? Donde el monto está representado como acá, como M, o también, y acá C es capital, ¿no? R es la tasa, eh, dice tasa de interés simple en tanto, es decir, en tanto por uno, pero en vez de R, cuando se utiliza tanto por uno, siempre en la técnica financiera moderna se utiliza I minúscula. Y más bien cuando utilizamos R, nos referimos a tanto por ciento, ¿no? Cuando hablamos ahí de R, estamos hablando de tanto por ciento. Y esta N no es otra cosa que el tiempo, ¿no? Que el tiempo. Bueno, es la misma fórmula, perdón, es la fórmula, digamos, del monto compuesto. Es la fórmula específica del monto compuesto, pero viéndolo así, con estas letras, ¿no? Y eso hace referencia a lo mismo que nosotros hemos hablado. S igual a P a 1, constante financiera, más I a la N. Es la misma fórmula. Y que justamente aquí lo vamos, creo que en la siguiente diapositiva lo reiteramos ahí como para aclarar, ¿no? Bueno, esta es la misma fórmula anterior. Esta es otra forma. Esta es otra forma, por ejemplo, del monto, ¿no? Donde M, el monto, donde C podemos ver que es capital, donde está I, que sería aquí tasa, ¿no? Tasa de interés, porque acá sería tasa de interés. Todo lo que se refiere a I minúscula es tasa, que en realidad hace referencia a esta I, ¿no? Y aquí en vez de N han puesto T. Finalmente lo mismo, finalmente lo mismo. ¿Cómo se llama esto, no? ¿Cómo se llama esto? Ya dijimos que esta suma potenciada, hasta acá, ¿no? Esta suma potenciada es el factor simple de capitalización. El factor simple de capitalización. Ese paréntesis y esa potencia técnicamente se le llama el factor simple de capitalización. Entonces podemos decir que el monto es igual al capital por el factor simple de capitalización. Y ahí está otro concepto, ¿no? El monto es igual a la multiplicación del capital por el factor simple de capitalización.
O lo que es lo mismo, en otro sentido ya, que el monto con M, con S, es igual al capital más los intereses que se han generado. Al final es lo mismo. Al final viene a ser lo mismo todos estos conceptos que estamos viendo, ¿no? Aquí tenemos bueno, otra manera, ¿no? Otra manera de ver, ¿no? Para que uno, digamos, tenga diferentes opciones, ¿no? Y no diga y no diga que solamente lo hemos comentado y no lo hemos presentado. Miren, este es monto, capital final. Este es capital final. CF, capital final. Capital final, este capital inicial, ¿no? Y como tasa de interés, efectivamente, eso está bien. El anterior más bien decía interés, pero es tasa de interés. Y N es sinónimo de periodo del ahorro, periodo del préstamo, periodo de la operación, N, ¿no? Y ahí está otra manera de presentar, digamos, a la fórmula del monto. Y entonces encontramos ahí distintos formulismos que finalmente nos van a permitir realizar las mismas operaciones, ¿no? Aun cuando el más común que hemos visto en los autores es este. Y ese que por lo general yo utilizo, ¿no? Yo, por ejemplo, por lo general utilizo aquí S como sinónimo de monto, P como sinónimo de capital o principal, la I minúscula como tasa de interés y el N, que es el tiempo, ¿no? Y ahí está también. Ahí está también la forma como se expresa, digamos, el monto a intercompuesto, ¿no? Bien, bien. Entonces, mire, ahorita estamos aquí en 9:30, perdón, 9, ¿no? 9:30. Bueno, nos vamos a tomar unos 20 minutos para entrar a la parte práctica. Nos tomamos ahí unos 20 minutos de descanso para entrar, digamos, al desarrollo de los casos prácticos. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profesor, de acuerdo. Gracias, muy amable, muy amable, muy amable. Entonces, hacemos ahí un paréntesis, ¿no?